En un México donde las promesas eran sagradas y el honor lo era todo, una joven llamada Esperanza vio cómo sus sueños se desvanecían 5 días antes de su boda. Traicionada por quien juró amarla para siempre, partió con el corazón roto, pero con una promesa. Regresaría para demostrar que el verdadero valor de una mujer no se mide por quien la elige, sino por cómo se elige a sí misma. Esta es una historia que conmoverá a toda mujer que ha sido subestimada. Suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre el amor propio. San Miguel de Allende, 1950. El sol de octubre doraba las calles empedradas mientras Esperanza Delgado, de 21 años, caminaba por el mercado con paso ligero y sonrisa radiante. Sus ojos color miel brillaban con la ilusión de una novia que en 5 días cambiaría para siempre su destino. «Don Aurelio, necesito que termine el armario antes del sábado», le gritó a su padre desde la entrada del taller de carpintería. El hombre de 50 años, con manos callosas pero hábiles, alzó la vista de la madera que tallaba con amor. «Tranquila, mi niña, todo estará listo para cuando Ricardo y tú inicien su nueva vida». Esperanza sonrió. Ricardo Mendoza, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás, pertenecía a una de las familias más acomodadas del pueblo. Su padre, don Ramiro Mendoza, poseía vastas extensiones de tierra y una posición social que contrastaba enormemente con la humilde condición de los Delgado. Pero el amor había vencido todas las barreras. «Espera, hija», la detuvo su madre, doña Carmen, una mujer de 45 años cuyas manos conocían cada puntada de bordado. «Pruébate el vestido una vez más. Quiero asegurarme de que luce perfecto». El vestido de novia, creado con sus propias manos durante meses de trabajo nocturno, era una obra maestra de encaje y seda que había costado a la familia enormes sacrificios. Cada hilo representaba una esperanza, cada perla cosida era una lágrima de felicidad anticipada. Esperanza se dirigió hacia el espejo de cuerpo entero que habían conseguido prestado para la ocasión. Su reflejo le devolvía la imagen de una joven hermosa. Cabello castaño oscuro recogido en ondas suaves, piel canela besada por el sol mexicano y una figura esbelta que el vestido realzaba con elegancia. «Te ves como una princesa», murmuró su madre con los ojos húmedos. «Ricardo es un hombre muy afortunado». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Era su hermana menor, Rosario, de 17 años, quien entró corriendo con noticias frescas del pueblo. «Esperanza, acabo de ver a don Ramiro en la plaza. Hablaba con otros señores y...» Su voz se apagó, como si hubiera escuchado algo que no debía repetir. «¿Qué ocurre, Rosario?» «Nada importante, solo que parecía muy serio, más serio de lo usual». Esperanza sintió un pequeño escalofrío, pero lo desechó inmediatamente. Los nervios previos a la boda eran normales. Ricardo le había prometido que nada ni nadie los separaría, y ella confiaba plenamente en sus palabras. Esa tarde, mientras bordaba los últimos detalles de las servilletas para su nuevo hogar, escuchó pasos conocidos acercándose a la casa. Su corazón se aceleró. Era Ricardo. «Buenas tardes, futura señora Mendoza». La saludó con esa sonrisa que la derretía desde el primer día. Alto, de complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás y ojos verdes que prometían eternidad, Ricardo era el sueño de cualquier mujer del pueblo. «Ricardo», suspiró ella, dejando la costura para correr a sus brazos. «Pensé que no vendrías hoy. Tu padre dijo que tenían asuntos importantes que resolver». Por un instante, la sonrisa de Ricardo vaciló. Sus manos, que siempre fueron firmes al tocarla, parecían temblar ligeramente. «Mi amor, hay cosas de las que debemos hablar, pero no hoy. Hoy solo quiero verte feliz. ¿Estás bien? Te veo preocupado».
Solo son los nervios. En 5 días seremos marido y mujer, y quiero asegurarme de darte la vida que mereces. Esperanza lo besó suavemente, sin saber que esas serían las últimas palabras de amor sincero que escucharía de sus labios. La noche cayó sobre San Miguel de Allende, mientras las campanas de la parroquia marcaban las horas. En la casa de los Delgado, los preparativos continuaban entre risas y expectativas. En la mansión de los Mendoza, sin embargo, se desarrollaba una conversación que cambiaría el destino de muchas vidas. Ricardo, mañana tendrás que tomar la decisión más importante de tu existencia, le advirtió don Ramiro con voz grave. Una decisión que determinará no solo tu futuro, sino el de toda nuestra familia. 5 días después, cuando el sol apenas asomaba por las montañas de Guanajuato, Esperanza despertó con una sonrisa que pronto se convertiría en la más amarga de las pesadillas. Era su día de boda. «¡Arriba, mi niña hermosa!», gritó doña Carmen desde la cocina. «Hoy te conviertes en señora». Esperanza se vistió con el camisón blanco que había guardado especialmente para esa mañana. Sus manos temblaban de emoción mientras se dirigía hacia la ventana para contemplar el pueblo que la vio crecer y que hoy sería testigo de su felicidad. Pero algo estaba mal. Las calles, que deberían estar llenas de gente preparándose para la celebración, parecían extrañamente silenciosas. No había flores en las ventanas, ni música en las casas vecinas. «Mamá, ¿por qué está todo tan callado?». Doña Carmen apareció en la puerta del cuarto con el rostro pálido y las manos temblorosas. Detrás de ella, don Aurelio sostenía un sobre lacrado. «Hija mía, Ricardo mandó esto hace 1 hora». Con manos que ya presentían la tragedia, Esperanza tomó la carta. Su nombre estaba escrito con la caligrafía elegante que tanto había admirado, pero las palabras que encontró dentro destrozaron su mundo en segundos. «Esperanza, lamento profundamente lo que debo hacer, pero las circunstancias me obligan a cancelar nuestra boda. Mi padre ha arreglado mi compromiso con Remedios Vázquez, hija de don Sebastián Vázquez, socio comercial de la familia. Este matrimonio es necesario para preservar nuestras tierras y nuestro futuro económico. Comprende que un hombre debe anteponer el deber a los sentimientos. Te deseo toda la felicidad del mundo. Ricardo». El papel cayó de sus manos como una hoja muerta. No había explicaciones, no había disculpas sinceras, solo la fría justificación de un cobarde que eligió el dinero sobre el amor prometido. «¡No!», gritó Esperanza con una voz que no reconocía como suya. «Esto no puede estar pasando. Ricardo me ama. Él me lo dijo». Don Aurelio intentó abrazarla, pero ella se zafó y corrió hacia la plaza central. Necesitaba verlo, necesitaba escuchar de sus propios labios que todo era una terrible equivocación. Cuando llegó a la mansión de los Mendoza, jadeando y con el corazón destrozado, encontró a Ricardo en el jardín. No estaba solo. A su lado, tomada de su brazo con posesión triunfante, estaba Remedios Vázquez, una joven de 19 años, rubia, de piel clara y vestida con sedas que costaban más que el salario anual de don Aurelio. «Ricardo», susurró Esperanza, y su voz sonó como el último aliento de una esperanza agonizante. Él se volvió, y por un momento sus ojos verdes mostraron un destello de dolor. Pero solo por un momento. «Esperanza, pensé que habías entendido la carta». ¿Entender? ¿Entender que los 3 años de amor que vivimos fueron una mentira? No fueron una mentira, pero tampoco eran suficientes para construir un futuro. Remedios sonrió con crueldad. «Querida, un hombre como Ricardo necesita una esposa de su clase social. Espero que encuentres a alguien más apropiado para tu condición». Las palabras fueron como dagas envenenadas. Esperanza sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero algo dentro de ella, algo profundo y poderoso, se negó a quebrarse completamente.
Tienes razón, Remedios, respondió con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Ricardo necesita una esposa de su clase, y yo merezco un hombre que tenga el valor de honrar sus promesas. Se volvió hacia Ricardo por última vez. Te deseo que seas muy feliz con tu decisión, porque esta es la última vez que me ves como la muchacha que creía en tus palabras. Regresó a su casa caminando erguida, a pesar de que cada paso le dolía como si pisara cristales rotos. El pueblo entero había salido a las ventanas y puertas para presenciar la humillación. Las miradas eran una mezcla de lástima, morbo y satisfacción por parte de quienes siempre pensaron que Esperanza había apuntado demasiado alto. «La pobre Esperanza», murmuraban las comadres. «Siempre pensé que ese matrimonio no llegaría a nada. Una muchacha de su condición con un Mendoza era demasiado bueno para ser verdad». Cuando llegó a su casa, encontró a sus padres abrazados, llorando por la hija que veían sufrir y por los ahorros perdidos en una boda que nunca se realizaría. «Papá», dijo Esperanza con una decisión que la sorprendió a ella misma. «Quiero irme del pueblo». «¿Irte? ¿A dónde, mi niña?» «A la Ciudad de México. Aquí ya no tengo nada que me ate, y tengo mucho que demostrar, empezando por demostrarme a mí misma que valgo más de lo que Ricardo Mendoza fue capaz de ver». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Esperanza se miró una última vez en el espejo. La muchacha ingenua que había creído en cuentos de hadas había muerto ese día, pero de sus cenizas nacería una mujer que nadie volvería a subestimar jamás. Ciudad de México, 1955. 5 años habían transformado no solo a la capital mexicana, sino también a la mujer que una vez fue Esperanza Delgado. Ahora, sentada en la oficina de su próspera empresa textil Hilos de Esperanza, la mujer de 26 años que firmaba documentos comerciales con elegancia y seguridad parecía una persona completamente diferente. Sus manos, que antes conocían solo las labores domésticas, ahora manejaban contratos con las mejores tiendas departamentales del país. «Señora Delgado», la interrumpió su secretaria María Elena, una joven eficiente que la admiraba profundamente. «El señor Castellanos de Palacio de Hierro está aquí para la reunión». «Hazlo pasar, por favor». Don Alberto Castellanos, un hombre distinguido de 50 años, entró al despacho y no pudo evitar una sonrisa de admiración. Durante estos 5 años había visto crecer el negocio de Esperanza desde un pequeño taller hasta convertirse en una de las proveedoras más confiables de textiles finos de la capital. «Esperanza, cada vez que vengo aquí, me sorprende más tu visión para los negocios». «Gracias, don Alberto. Cuando una mujer debe construir su propio camino, aprende a ver oportunidades donde otros ven obstáculos». Mientras discutían los detalles del nuevo contrato, Esperanza recordó el inicio de su transformación. Los primeros meses en la Ciudad de México habían sido brutales. Llegó con pocas monedas, sin conocidos y con el corazón destrozado. Pero también llegó con algo más valioso, una determinación férrea de demostrar su valor. Primero trabajó como costurera en una fábrica textil, 12 horas diarias por un salario mísero. Por las noches estudiaba administración en una escuela nocturna para obreros. Los fines de semana vendía sus propias creaciones en el mercado de Medellín. Su gran oportunidad llegó cuando doña Esperanza Morales, una empresaria viuda que había logrado mantener el negocio de su difunto esposo, notó la calidad excepcional de sus bordados. «Muchacha», le dijo aquel día que cambió su destino, «tienes talento, pero más importante, tienes hambre de triunfar. Eso no se puede enseñar». Doña Esperanza se convirtió en su mentora, le enseñó los secretos del mundo empresarial y cuando murió 2 años después, le heredó una parte considerable de su negocio, reconociendo en ella a la hija que nunca tuvo. «Señora Delgado», la voz de María Elena la devolvió al presente.
Acaba de llegar una carta de San Miguel de Allende. El corazón de Esperanza se detuvo por un segundo. En 5 años no había recibido ninguna noticia directa de su pueblo natal, aunque sabía por cartas esporádicas de su familia que Ricardo se había casado con Remedios y que los negocios de don Ramiro no marchaban tan bien como esperaba. Abrió la carta con manos que ya no temblaban como antes. Era de su hermana Rosario, quien ahora tenía 22 años. Querida hermana, espero que esta carta te encuentre bien y próspera como las noticias que llegan sobre tu éxito en la capital. Te escribo porque ha ocurrido algo que debes saber. Don Ramiro Mendoza perdió casi todas sus tierras en malas inversiones. Ricardo y Remedios viven ahora en una casa pequeña y él trabaja como administrador de otras haciendas. Pero lo más importante es que don Aurelio Vázquez, el padre de Remedios, está organizando una gran celebración para el 5º aniversario de su hija y quiere invitar a todas las familias prominentes de la región, incluyendo empresarios exitosos de otras ciudades. Tu nombre ha surgido en las conversaciones, hermana. Creo que es hora de que regreses a casa, pero no como la muchacha que se fue, sino como la mujer exitosa en la que te has convertido. Esperanza dejó la carta sobre el escritorio y se acercó al ventanal que daba hacia el Paseo de la Reforma. La ciudad bullía de vida y oportunidades, pero su corazón sabía que había llegado el momento de cerrar un capítulo pendiente de su vida. No regresaría por venganza. La venganza era para las personas débiles que necesitaban destruir a otros para sentirse mejor. Ella regresaría para demostrar algo mucho más poderoso, que el verdadero valor de una persona no se mide por quien la elige, sino por lo que es capaz de construir con sus propias manos. María Elena llamó a su secretaria. Cancela mis citas de la próxima semana. Voy a hacer un viaje a Guanajuato. ¿Algún nuevo negocio, señora? El más importante de mi vida. Esa noche, mientras elegía el vestido perfecto para su regreso, Esperanza se miró en el espejo de su elegante habitación. La mujer que le devolvía la mirada tenía la misma belleza natural de antes, pero ahora llevaba la elegancia que solo otorga la seguridad en una misma. Su cabello castaño estaba cortado en un estilo moderno que había visto en las revistas europeas. Su postura era la de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes, y sus ojos color miel ahora brillaban con la sabiduría de quien ha aprendido que el amor propio es el único amor que nunca traiciona. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Al día siguiente partió hacia San Miguel de Allende en un automóvil último modelo, vestida con un traje sastre azul marino que había mandado hacer en París durante un viaje de negocios. Llevaba consigo no solo el éxito material, sino algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que jamás volvería a permitir que alguien determinara su valor por ella. El regreso a casa no sería una venganza, sería una demostración. San Miguel de Allende, octubre de 1955. Exactamente 5 años después de la boda que nunca se realizó. El Packard azul marino se detuvo frente a la plaza principal cuando las campanas de la parroquia anunciaban las 5 de la tarde. De él descendió una mujer que causó tal impacto que las conversaciones se detuvieron y las miradas se fijaron en una aparición que parecía surgida de una revista de moda parisina. Esperanza Delgado había regresado, pero la muchacha humilde que había partido con el corazón destrozado había sido reemplazada por una mujer de elegancia refinada que caminaba con la seguridad de quien ha conquistado el mundo más allá de las montañas de Guanajuato. Su traje sastre azul marino era de una calidad que las señoras del pueblo solo habían visto en fotografías.
Sus zapatos de cuero italiano marcaban el ritmo de pasos seguros sobre las piedras coloniales, y el collar de perlas que adornaba su cuello contaba la historia silenciosa de un éxito que había construido con sus propias manos. «Es realmente Esperanza Delgado», murmuró doña Concepción, la comadre más chismosa del pueblo, mientras se persignaba como si hubiera visto una aparición. «Imposible», respondió don Jacinto desde su puesto de periódicos. «Esa mujer parece una empresaria de la capital». Esperanza sonrió internamente al escuchar los murmullos que se extendían como ondas en el agua. Había calculado perfectamente el momento de su llegada, la hora en que todo el pueblo se reunía en la plaza para el paseo vespertino. «Esperanza», la voz conocida la hizo voltearse. Era su hermana Rosario, que corrió hacia ella con lágrimas de felicidad. El abrazo entre las hermanas fue genuino y emotivo, pero Esperanza notó que hasta Rosario parecía intimidada por la transformación. «Hermana, te ves como una reina». «Me veo como una mujer que aprendió a valorarse a sí misma», respondió Esperanza con una sonrisa serena. Mientras caminaban hacia la casa familiar, que también había sido renovada con el dinero que Esperanza enviaba regularmente, más personas se asomaban para confirmar si realmente era la misma muchacha que había huido del pueblo 5 años atrás. En la mansión de los Mendoza, que ahora mostraba signos evidentes de deterioro económico, Ricardo observaba desde la ventana de su estudio la conmoción que se había desatado en la plaza. Su corazón se detuvo cuando reconoció la figura que había ocupado sus pensamientos durante todos estos años. «Ricardo, ¿quién es esa mujer que tiene alborotado a todo el pueblo?», preguntó Remedios, desde el sillón donde bordaba para pasar el tiempo. Su matrimonio había resultado ser exactamente lo que prometía, una unión sin amor, sostenida únicamente por conveniencia social y económica. Es Esperanza Delgado». Las manos de Remedios se detuvieron sobre el bordado. Durante 5 años había vivido con la sombra de esa mujer, sabiendo que había ganado a un hombre cuyo corazón pertenecía a otra. La muchacha humilde que ibas a casarse contigo, esa que se fue llorando cuando la abandonaste. «Esa misma», murmuró Ricardo, pero sus ojos no podían apartarse de la ventana. La mujer que caminaba por la plaza no tenía nada que ver con la muchacha vulnerable que había dejado atrás. Esta mujer irradiaba poder, elegancia y, sobre todo, una seguridad en sí misma que él jamás había poseído. El primer encuentro cara a cara fue inevitable. Ocurrió al día siguiente, cuando Esperanza visitaba la iglesia para agradecer por todas las bendiciones recibidas durante su ausencia. Ricardo había ido al mismo lugar, no por devoción, sino porque sabía que ella estaría allí. Cuando Esperanza salió de la parroquia, lo encontró esperándola en los escalones de piedra. 5 años habían cambiado también a Ricardo, pero no para bien. Su rostro mostraba las marcas de un hombre que vivía con el peso de una decisión que lo atormentaba día y noche. Sus ojos verdes, que antes brillaban con confianza, ahora reflejaban una tristeza profunda y un arrepentimiento que no podía ocultar. «Esperanza», dijo con una voz que temblaba ligeramente. «No podía creer que realmente habías regresado». «Buenos días, Ricardo», respondió ella con una cortesía perfecta, como si estuviera saludando a un conocido casual. «Espero que tú y tu esposa se encuentren bien». La frialdad educada de su tono fue más dolorosa para Ricardo que cualquier grito o reproche. Esta mujer no era la misma que había llorado su traición. Esta mujer había evolucionado a un nivel donde él ya no podía alcanzarla. «Esperanza, necesito hablar contigo. Hay cosas que nunca te expliqué, cosas que debes saber». «¿Cosas como qué, Ricardo?» «Como que preferiste el dinero de Remedios a mi amor, como que no tuviste el valor de enfrentar a tu padre. Creo que tu carta fue bastante clara».
No fue así. Mi padre me amenazó con desheredarme completamente si me casaba contigo. Dijo que perdería todas las tierras de la familia, que nos quedaríamos en la ruina. Pensé que era lo mejor para los dos. Esperanza lo miró con una expresión que mezcló lástima y comprensión. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? No es que me hayas abandonado. Es que en 5 años no has aprendido nada. Sigues pensando que el dinero es más importante que el honor, que las posesiones valen más que las promesas. Sigues siendo el mismo hombre cobarde que prefiere culpar a otros por sus decisiones. Pero si me hubiera casado contigo, habríamos terminado en la pobreza. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Crees que soy la misma muchacha que no sabía cómo ganarse la vida? Mírame bien, Ricardo. Mírame y dime si crees que habríamos terminado en la pobreza. Ricardo la observó detenidamente. El traje que llevaba costaba más que su salario de 3 meses. Los zapatos eran de una marca que había visto solo en las tiendas más exclusivas de la Ciudad de México. El reloj en su muñeca era una pieza de joyería que pocas mujeres en todo México podían permitirse. ¿Cómo? ¿Cómo lograste todo esto? Con trabajo, dedicación y, sobre todo, con la certeza de que valgo mucho más de lo que tú fuiste capaz de ver. Construí mi propia empresa textil en la Ciudad de México. Tengo contratos con las mejores tiendas del país. Vivo en una casa que es el doble de grande que la mansión de tu padre. Y lo más importante, lo hice sin tener que traicionar a nadie para conseguirlo. Las palabras cayeron sobre Ricardo como piedras pesadas. Se dio cuenta de que no solo había perdido a la mujer que amaba, sino que había perdido la oportunidad de construir algo verdaderamente grande junto a ella. Esperanza, si pudiera regresar el tiempo, no puedes. Y aunque pudieras, yo ya no sería la misma mujer que se conformaría con ser elegida por un hombre que no tiene el valor de elegirla cuando es difícil hacerlo. Ese mismo día, durante la celebración en casa de los Vázquez, Esperanza hizo su aparición más impactante, vestida con un elegante vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos color miel. Entró al salón acompañada por don Alberto Castellanos, quien había venido desde la Ciudad de México específicamente para escoltarla. La reacción fue inmediata. Todas las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se fijaron en la mujer que irradiaba éxito y elegancia. Don Sebastián Vázquez, el anfitrión, se acercó inmediatamente para conocer a la empresaria de la que tanto había escuchado hablar. Señora Delgado, es un honor tenerla en nuestra celebración. Su reputación en el mundo textil es verdaderamente impresionante. Gracias por la invitación, don Sebastián. Es hermoso regresar al pueblo que me vio nacer. Ricardo y Remedios observaban desde el otro extremo del salón. Remedios apretaba el brazo de su esposo con una fuerza que delataba su nerviosismo, mientras Ricardo no podía apartar la mirada de la mujer que una vez fue suya y que ahora pertenecía a un mundo al que él jamás podría acceder. «Es increíble cómo ha cambiado», murmuró Remedios con una mezcla de admiración y envidia. «Parece una actriz de cine». «Es mucho más que eso», respondió Ricardo, sin darse cuenta de que sus palabras herían a su esposa. «Es una mujer que logró convertirse en todo lo que siempre tuvo el potencial de ser». La noche avanzó con Esperanza, siendo el centro de atención. Los hombres de negocios de la región querían conocer sus secretos comerciales, las señoras admiraban su elegancia y sofisticación, y los jóvenes la veían como un ejemplo de lo que se podía lograr con determinación. Fue durante el vals principal cuando el momento más dramático de la velada tuvo lugar. Don Alberto había invitado a Esperanza a bailar, y mientras se deslizaban con gracia por la pista, Ricardo no pudo contenerse más. Se acercó cuando la música terminó. «¿Podrías concederme una pieza?», preguntó con la voz cargada de emociones que había reprimido durante 5 años. Esperanza lo miró directamente a los ojos. Todo el salón contuvo la respiración, esperando su respuesta. «Por supuesto»,
respondió con elegancia. Después de todo, somos viejos conocidos. Mientras bailaban, Ricardo intentó desesperadamente encontrar las palabras que pudieran reparar el daño de 5 años. Esperanza, me he dado cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Los errores son parte del crecimiento, Ricardo. Yo también cometí algunos. ¿Cuáles? Creer que necesitaba que alguien me eligiera para tener valor. Pensar que mi felicidad dependía de ti. Permitir que tu cobardía definiera mi futuro. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiéramos hablar en privado? ¿De que pudiéramos intentar? Esperanza se detuvo en medio de la pista de baile. Su voz fue clara y firme, lo suficientemente alta para que varios invitados pudieran escucharla. Ricardo, eres un hombre casado. Yo soy una mujer que aprendió a respetarse a sí misma. Esa conversación que sugieres sería una falta de respeto hacia tu esposa, hacia mí y hacia los valores que ahora guían mi vida. La respuesta pública fue como una bofetada educada pero contundente. Ricardo se dio cuenta de que la mujer que tenía frente a él había desarrollado una dignidad y una fuerza moral que él jamás había poseído. Cuando la música terminó, Esperanza regresó junto a don Alberto, dejando a Ricardo parado solo en el centro de la pista, enfrentando las miradas de todo el pueblo que había sido testigo de su humillación silenciosa. La mañana siguiente amaneció clara y brillante sobre San Miguel de Allende. Esperanza había decidido que era momento de cerrar definitivamente este capítulo de su vida, pero no sin antes dejar en claro algunas verdades que el pueblo necesitaba escuchar. Se dirigió al mercado principal, donde sabía que se congregaba la mayor parte de la población durante las horas matutinas. Vestida con un elegante conjunto de falda y blusa en color crema, caminó entre los puestos saludando a comerciantes que la recordaban de niña, pero que ahora la trataban con un respeto que rayaba en la veneración. Doña Esperanza, la llamó don Facundo, el vendedor de frutas que conocía a su familia desde hacía décadas. ¡Qué gusto verla de regreso y tan próspera! Gracias, don Facundo. ¿Sabe? Este pueblo me enseñó algo muy valioso. ¿Qué cosa, doña Esperanza? Me enseñó que el verdadero valor de una persona no se encuentra en las apariencias externas, sino en su capacidad de levantarse cuando la vida la derriba. Las palabras se extendieron rápidamente entre los comerciantes y clientes. Pronto se formó un pequeño grupo de personas que querían escuchar a la mujer que había logrado triunfar más allá de sus fronteras. Fue entonces cuando Ricardo apareció en el mercado. Su aspecto delataba una noche sin dormir y el peso de las revelaciones de la noche anterior. Se acercó al grupo que rodeaba a Esperanza, pero esta vez no con la intención de hablar en privado, sino de enfrentar públicamente las consecuencias de sus actos. Esperanza, dijo con voz fuerte para que todos pudieran escucharlo. Quiero que todo el pueblo sepa que cometí el error más grande de mi vida cuando te abandoné. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Esperanza lo miró con una expresión serena, sin ira ni satisfacción, solo con la sabiduría de quien ha aprendido que la venganza más poderosa es vivir bien. Ricardo, no necesitas disculparte públicamente. Lo que pasó entre nosotros ya es historia. Pero necesito que sepas, que todos sepan, que no te abandoné porque no te amara. Te abandoné porque fui un cobarde que no tuvo el valor de luchar por lo que realmente importaba. ¿Y qué era lo que realmente importaba? Tú, tu amor, tu bondad, tu fuerza, todo lo que eres y que yo no supe valorar hasta que fue demasiado tarde. Esperanza dio un paso hacia él y su voz se alzó clara y firme para que cada persona presente pudiera escuchar sus palabras. Ricardo, agradezco tu honestidad, pero hay algo que necesitas entender. No me abandonaste porque fueras cobarde. Me abandonaste porque no creías en mí. No creías que una mujer como yo pudiera ser suficiente para construir algo grande junto a ti.
Preferiste la seguridad aparente del dinero de otra familia que el riesgo hermoso de construir un futuro con alguien que te amaba sinceramente. Tienes razón, y ahora veo lo que perdí. No perdiste nada, Ricardo. Yo no era una posesión que pudieras perder. Era una mujer que estaba dispuesta a caminar contigo hacia cualquier destino. Pero cuando me abandonaste, no perdiste a una mujer. Liberaste a una mujer para que se encontrara a sí misma. Las palabras resonaron entre los presentes como una lección de vida que trascendía la historia personal de ambos. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, Ricardo. Te perdoné el día que decidí que mi felicidad no dependía de que tú reconocieras mi valor. Te perdoné cuando construí mi propia empresa y me di cuenta de que era capaz de lograr todo lo que soñé y más. Te perdoné cuando entendí que tu traición no me definía a mí, sino a ti. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. En ese momento, don Alberto Castellanos se acercó al grupo. Durante la conversación, había estado observando discretamente, admirando la dignidad y la sabiduría con que Esperanza manejaba una situación que habría destruido a muchas personas. «Esperanza», dijo don Alberto con una sonrisa cálida, «espero que no te moleste la interrupción, pero hay algo que quería preguntarte frente a todos estos testigos». «Por supuesto, don Alberto». El distinguido empresario, viudo de 2 años y padre de una hija ya casada, tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «En estos 5 años he aprendido a admirar no solo tu inteligencia para los negocios, sino tu integridad como persona. Has demostrado que eres una mujer de valor excepcional, capaz de perdonar sin debilidad y de triunfar sin perder la humildad. Por eso quiero preguntarte, frente a tu pueblo natal que te vio nacer, ¿me darías el honor de cortejarte con la intención de que si tus sentimientos llegaran a corresponder a los míos, pudiéramos construir juntos un futuro basado en el respeto mutuo y el amor verdadero?» El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza miró a don Alberto, un hombre de 50 años que había construido su fortuna con trabajo honesto, que había sido un esposo fiel y un padre ejemplar, y que ahora la miraba no como a una conquista, sino como a una igual. «Don Alberto», respondió Esperanza con una sonrisa genuina, «me sentiría honrada de conocerlo mejor como el caballero que ha demostrado ser». El aplauso espontáneo de la multitud llenó la plaza. Por primera vez en años, el pueblo de San Miguel de Allende era testigo de una declaración de amor basada en el respeto y la admiración mutua. Ricardo observó la escena con una mezcla de dolor y aceptación. Se dio cuenta de que había perdido no solo a una mujer extraordinaria, sino la oportunidad de convertirse en el hombre que ella merecía. Esa tarde, mientras Esperanza se preparaba para regresar a la Ciudad de México, su hermana Rosario le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. «Hermana, ¿realmente has perdonado a Ricardo? ¿O solo dijiste eso para quedar bien ante la gente?» Esperanza sonrió mientras cerraba su maleta. «Lo he perdonado completamente, Rosario. Porque guardar rencor es como cargar una piedra pesada en el corazón. Yo he aprendido a volar, y las piedras impiden volar. Y don Alberto, ¿realmente te interesa o solo aceptaste para demostrar que puedes conseguir a un mejor hombre que Ricardo? Don Alberto es un hombre bueno que me ve como soy, no como una versión mejorada de lo que él quisiera que fuera. Eso es más valioso que todo el oro del mundo». Cuando el Pácar Azul se alejó de San Miguel de Allende esa tarde, llevándose a Esperanza hacia su nueva vida, el pueblo se quedó con una lección que resonaría durante generaciones: que el verdadero triunfo no consiste en vencer a otros, sino en encontrarse a uno mismo,
y en algún lugar del corazón de cada mujer que presenció esa historia quedó grabada una verdad poderosa, que nadie puede definir el valor de una mujer excepto ella misma. 3 años después, la mansión en las lomas de Chapultepec brillaba con las luces de una celebración íntima pero elegante. En el jardín trasero, rodeada de flores que ella misma había elegido, Esperanza Castellanos sostenía en sus brazos a su hijo de 6 meses, Alberto José, mientras observaba a don Alberto jugar con su hijastra Carmen, una niña de 8 años que la había aceptado como madre desde el primer día. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Alberto acercándose a ella con esa sonrisa que había aprendido a amar profundamente. Pienso en lo extraños que son los caminos de la vida. Si alguien me hubiera dicho hace 8 años que terminaría aquí, casada con el hombre más maravilloso del mundo y con una familia hermosa, no lo habría creído. ¿Te refieres a cuando estabas comprometida con ese tal Ricardo? Esperanza rió suavemente. El nombre de Ricardo ya no le causaba dolor, solo una leve nostalgia por la mujer ingenua que una vez fue. Me refiero a cuando creía que mi valor dependía de que alguien más me eligiera. Alberto la besó en la frente con ternura. Yo no te elegí, Esperanza. Nos elegimos mutuamente. Esa es la diferencia. En el estudio de la casa, sobre el escritorio de caoba, reposaba la última carta que había recibido de Rosario. Su hermana le contaba que Ricardo y Remedios se habían divorciado finalmente, después de años de un matrimonio vacío. Ricardo había perdido las últimas propiedades de la familia y ahora trabajaba como empleado en una hacienda ajena. Remedios había regresado a casa de sus padres, convertida en una mujer amargada que culpaba a todos por su infelicidad. Don Ramiro Mendoza había muerto el año anterior, llevándose a la tumba el peso de las decisiones que destruyeron el futuro de su hijo. ¿Sientes lástima por él?, había preguntado Alberto después de leer la carta. Siento lástima por cualquier persona que no aprende de sus errores, había respondido Esperanza. Pero Ricardo hizo sus elecciones. Ahora debe vivir con las consecuencias. La empresa Hilos de Esperanza se había expandido internacionalmente. Tenía contratos en Estados Unidos y Europa, y empleaba a más de 200 personas, la mayoría mujeres que, como ella una vez, necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Cada mes, Esperanza enviaba una generosa cantidad de dinero a una fundación que había creado en San Miguel de Allende, para ayudar a jóvenes mujeres a estudiar y desarrollar sus propios negocios. Su lema era simple, pero poderoso. El valor de una mujer no se mide por quien la elige, sino por cómo se elige a sí misma. Esa noche, después de acostar a los niños, Esperanza se miró en el espejo de su tocador. La mujer de 29 años que le devolvía la mirada tenía algunas líneas finas alrededor de los ojos, marcas de la risa y la sabiduría ganada con experiencia. Sus manos, que una vez solo conocieron la costura básica, ahora llevaban la alianza de oro que simbolizaba un amor construido sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?, le dijo a Alberto mientras se preparaban para dormir. «¿Qué cosa, mi amor? Que ninguno de los dos necesitaba al otro para ser completo. Elegimos estar juntos porque somos mejores en compañía, no porque tengamos carencias que el otro deba llenar». Alberto la abrazó, admirando una vez más la sabiduría de la mujer que había elegido como compañera de vida. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Ricardo hubiera tenido el valor de casarse contigo? Esperanza sonrió con serenidad absoluta. Habría sido una mujer diferente, probablemente feliz, pero nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro. Nunca habría construido mi empresa, nunca habría ayudado a tantas mujeres a encontrar su camino, y nunca habría llegado a ser la mujer que tú amas. Entonces, ¿no lamentas nada? No lamento nada. Cada lágrima que derramé, cada noche que pasé trabajando para construir mi futuro, cada momento de soledad,
Todo me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta familia, hasta esta vida que es más hermosa de lo que jamás me atreví a soñar. En San Miguel de Allende, esa misma noche, Ricardo caminaba solo por las calles empedradas, donde una vez paseó con la mujer que pudo haber sido la compañera de toda su vida. A los 31 años había aprendido finalmente que el verdadero valor no se mide en propiedades o dinero, sino en la capacidad de honrar las promesas y valorar a las personas que realmente importan. Pero había aprendido la lección demasiado tarde. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Esperanza Castellanos se dormía en los brazos del hombre que la amaba por lo que era, rodeada de los hijos que la llenaban de alegría y con la certeza absoluta de que el mayor triunfo de su vida no había sido el éxito empresarial o la riqueza material. Su mayor triunfo había sido aprender a amarse a sí misma lo suficiente como para nunca más permitir que alguien determinara su valor por ella. Esta historia nos enseña que las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestra vida. Cuando alguien no valora lo que tenemos para ofrecer, no es una reflexión de nuestro valor, sino de su incapacidad para reconocer un tesoro cuando lo tienen frente a ellos. Esperanza no necesitó vengarse de Ricardo porque construyó algo mucho más poderoso, una vida tan plena y exitosa que la venganza se volvió irrelevante. Cada mujer que se siente subestimada debe recordar que su valor no depende de quien la elija, sino de cómo se elige a sí misma. El amor propio es la base de todos los demás amores, y cuando lo encontramos, atraemos exactamente lo que merecemos. Ahora te invito a escuchar una oración que fortalecerá tu corazón. Señor Jesús, gracias por recordarnos que somos hijas amadas del Rey de Reyes. Ayúdanos a ver nuestro valor a través de tus ojos, no a través de las opiniones de otros. Danos la fortaleza para levantarnos después de cada caída y la sabiduría para reconocer el amor verdadero cuando llegue a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.